Vamos con el unboxing de los micrófonos, ¿verdad? Rode. Estos son los inalámbricos Pro. Aquí vamos a ver qué trae la caja en este unboxing. Aquí vemos que están plagados de tecnología y la verdad es que estos son los micrófonos inalámbricos profesionales definitivos. Vamos a ver, a darle un vistazo a la caja por aquí atrás. Fíjate que también me gusta que trae dos micrófonos lavalier, aquí están incluidos, y trabaja con cámaras universales, cámaras DSL, y también trabaja con teléfonos inteligentes, con el sistema operativo Android y también con iOS. De este lado le damos un vistazo, chicos, para que ustedes puedan ver todo el potencial de estos micrófonos inalámbricos profesionales. Así es, vamos de una vez a darle por aquí. Vamos a abrirla por este lado con la navaja asaltadoña. Damos por aquí. A ver, pum. Y guardamos la navaja. La guardamos por aquí. Vamos allá. Para que ustedes puedan ver todo el potencial de este micro. Ahí. Y sacamos por acá. En esta caja no hay nada más. Está vacía. La ponemos aquí a un lado. La ponemos por aquí. Y de una vez abrimos el plato fuerte. Y wow, fíjate donde tenemos varios estuches. Tenemos un estuche, ¿verdad? Aquí está el logo de la marca. Inalámbrico Wireless Pro. Inalámbrico Pro. Voy a ponerlo por aquí. Aquí también hay otro estuche de excelente calidad. Lo pongo por aquí. Y aquí nos encontramos con el manual de usuario y guía de inicio rápido. Y de este lado tenemos el cable USB tipo C, porque recuerden que tiene entrada USB tipo C. Vamos a ponerlo por acá y ponemos esta caja por aquí. De una vez voy a abrir el primer estuche. Chicos, se siente con una muy buena calidad el estuche. Voy a sacarlo por aquí y wow, tenemos por aquí más accesorios. Aquí tenemos en esta primera caja otro cable, el adaptador de USB-C a Lightning. Esto es en caso de que tú tengas un iPhone que venga con esta entrada con Lightning. Lo ponemos aquí a un lado. Aquí también hay otro cable que es de USB tipo C a USB tipo C. Esto es para conectarlo con los teléfonos inteligentes que vengan con esta entrada, que esto lo vamos a ver más adelante. Aquí también seguimos sacando de la caja. ¿Qué más tenemos? Y aquí tenemos también el otro adaptador para las cámaras, que es de 3,5 milímetros. Vamos a sacarlo. Y fíjate que este es el adaptador con 3,5 milímetros para nosotros conectarlo, ya sea a una PC por entrada, ¿verdad? Con 3,5 milímetros, o a una cámara de esta full frame, estas cámaras profesionales que vengan también con salida con 3,5 milímetros. Este es el otro adaptador. Aquí no hay nada más. Y aquí tenemos los dos adaptadores magnéticos. Esto es para los micrófonos, para ponerlo debajo de nuestra camisa. Lo ponemos por aquí y seguimos sacando de la caja. Aquí nos encontramos con, ¿verdad?, una toalla para mantener los micrófonos, mantenerlo limpio. Así que esto es un detalle que se agradece que hayan incorporado esta toalla adicional. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí los micrófonos lavalier profesionales. Vienen incluidos también, y esto se agradece, dos micrófonos lavalier certificados por Rode, micrófonos profesionales, que ahorita también vamos a ver cómo funcionan. Vamos a ponerlo aquí a un lado. Fíjate, en vez de uno trae dos micrófonos. Esto es brutal para los creadores que se dedican a hacer podcast. Pues va a ser mucho mejor el tú poder tener
¿verdad? Los micrófonos lavalier. Aquí están los accesorios de los micrófonos de corbata o micrófonos lavalier. Ahí fíjate donde está el filtro anti-pop, donde están los adaptadores. Aquí está también el sujetador para nosotros colocarlo en la camisa, ¿verdad? Esto lo vamos a poner por aquí. Seguimos sacando de la caja. Y aquí están los filtros anti-pop. Fíjate, hay 4 filtros anti-pop o filtro de aire, ¿verdad? Esto es para cuando estamos haciendo transmisiones o estamos grabando al aire libre, pues esto lo que hace es que va a evitar de que se filtre el aire. Así que también se agradece que en vez de 2 hay 3 filtros anti-pop. Ahí tenemos, ¿verdad?, de repuestos por si acaso. Esto lo vamos a poner por aquí. Y seguimos sacando, ¿verdad? Vamos ahora a abrir el otro estuche. Bien, y ahora vamos con el estuche. La verdad es que tiene una calidad brutal. Me encanta la calidad. Y cabe mencionar que fíjate que es un estuche recargable. Lo vamos a recargar por aquí, por esta entrada USB-C. Y este cable, lógicamente, es para eso, para nosotros poder recargar los micrófonos. Vamos a sacar, ¿verdad?, tanto el transmisor como los micrófonos. La verdad es que mira qué bien se ve. Todo un lujo. Fíjate. Cuando nosotros vamos a cargar, una vez que dejamos de usar el micrófono, pues simplemente por esta entrada USB-C, pues lo conectamos ahí y fíjate, muy sencillo, muy fácil. Lo conectas de aquí y fíjate cómo se empieza a recargar la batería tanto de los micrófonos como del transmisor. Y wow, la verdad es que hay un gran detalle aquí, chicos. Hay un producto de buena calidad. Y mira, solo estamos viendo el unboxing y hasta ahora me ha gustado mucho cómo Rode ha cuidado cada detalle. Voy a sacar los micrófonos para verlo un poco más de cerca. Y wow, la verdad es que el diseño está brutal, no pesan literalmente nada y están plagados de tecnología. Recuerda que estos vienen con una banda digital de 2.4. Si le damos un vistazo un poco más de cerca, ciertamente que tiene un diseño más agradable y lo que me gusta es toda la tecnología que tiene este micrófono. Recuerda que podemos conectarlo con cualquier dispositivo, ya sea cámara, tu teléfono móvil, ya sea de Apple, un teléfono que venga con iOS o un teléfono que venga con Android. Y lo más importante es que viene con una capacidad de memoria de 32 GB integrado. Esto te da un montón de tiempo y lo bueno es que también vas a poder hacer copia de seguridad. Aparte de que la cámara va a estar grabando en todo momento, pues también tú puedes hacer una copia de seguridad dentro del micrófono y de esta manera vas a poder proteger, ¿verdad?, el material que tú estás grabando. Fíjate, este es un micrófono. Voy a sacar este que está aquí, el otro micrófono. Míralo acá. Y voy a sacar el otro que está aquí, que este vendría siendo... Este es el transmisor, ¿verdad? Este es el transmisor. Esto es lo que nosotros vamos a colocar en la cámara, ¿verdad? O en el teléfono que tú quieras, pues lo vas a poder conectar. Y esto es lo que va a hacer que va a estar mandando el audio. Fíjate dónde está funcionando de una vez. Se conectan automáticamente. Y esto es algo también que me gusta, que ya están listos para nosotros poder sacarle provecho a toda la tecnología que ofrecen estos micrófonos de Rode. Ahora lo siguiente que voy a hacer es, wow, la verdad es que me encanta y este fue el unboxing. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal si eres nuevo y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.